Muy buenas noches. El presidente Petro ha venido reuniéndose en Palacio con todas las bancadas de los partidos de gobierno. Al encuentro con los liberales no asistió el presidente Gaviria, jefe único de ese partido, porque se halla en Nueva York. El representante Carlos Ardila, vocero del Partido Liberal en la Cámara, fue uno de los asistentes a la cumbre con el presidente Petro y es nuestro invitado esta noche. Doctor Ardila, gracias por asistir. ¿Cómo es la posición del presidente frente a los diálogos regionales de paz? Bueno, Yamit, muchas gracias por la invitación. Tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de varios temas, entre esos ese tema. Sí. El presidente ha puesto en el centro de la discusión, lo primero, la implementación del acuerdo de paz. Sí. Implementar el acuerdo y finalmente hay que negociar con los que siguen en armas, lo ha dicho. Y para eso debemos avanzar en una paz total. Hay que desarmar a los grupos que están hoy en armas en el territorio. Hay que dialogar con ellos, hay que escucharlos y hay que generar unas herramientas en el Congreso de la República. Para eso se presentó una reforma a la Ley 418, que no es cosa distinta que una prórroga y unas facultades al gobierno que la han tenido todos los gobiernos para poder avanzar con lo que él ha anunciado como la paz total. Entiendo inclusive que el presidente es una referencia directa a ustedes, los del Partido Liberal, ustedes que hicieron el acuerdo de paz. ¿Qué piensan ahora hacer en esto de los diálogos regionales, ¿no es cierto? Bueno, algún colega creativo dijo la paz es liberal, es una bandera liberal, y el presidente de manera muy inteligente le respondió, bueno, la paz es liberal, necesitamos recursos para implementar el acuerdo de paz. Sí. Concentramos especial atención en dos puntos, en el punto 1, que es el que tiene que ver con la transformación del campo, y el punto 4, que es nada más y nada menos que resolver el problema de las drogas ilícitas en este país, que finalmente lo uno conecta con lo otro. No se puede hablar de reforma sin pensar en lo del punto 4 y tampoco podemos implementar el 4 desconociendo lo que ocurre en el 1. Y es que, entre otras cosas, doctor Ardila, el presidente Santos dijo recientemente que durante 4 años no se hizo nada por implementar los acuerdos de paz. Uno podría decir lo siguiente: decir que no se ha hecho nada no es preciso. Casi que termina uno, resulta desconociendo realidades. Hoy en mi departamento se están invirtiendo 600.000 millones de pesos de programas de desarrollo con enfoque territorial. Pero ¿qué dejó también el presidente Duque? El presidente Duque llegó a la presidencia de la República y su primera acción fue una acción contra el acuerdo de paz, que fueron las objeciones presidenciales a la JEP. Objeciones que por fortuna tuve la posibilidad de representar a mi partido y de ser ponente, y que las negamos, cosa que no parecía fácil. Y no solo estaba el presidente jugado a que estas objeciones salieran adelante, que al final era romper la columna vertebral del acuerdo. Si no hay justicia transicional, pues difícilmente íbamos a lograr implementar los otros puntos. Al final el acuerdo es uno solo. Verlo de manera fragmentada es todo un error. Y sumado a eso también, Yamit, la Fiscalía de ese entonces jugó un papel activo en esas objeciones. Por fortuna, eso salió adelante. Yo creo que el presidente Duque hizo, el presidente Duque invirtió, el presidente Duque avanzó con los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero en realidad nunca hubo una política para implementar el acuerdo de paz en su totalidad. Fueron fragmentos del acuerdo. Por ejemplo, en el punto 4, sustitución voluntaria. El entonces ministro Botero, ministro de la Defensa, de manera contundente lo dijo en un debate en mi comisión: no hay recursos para sustitución. Vamos a iniciar con un proceso de fumigación con glifosato. Nunca entendí yo eso. Sustituir es más económico que fumigar. Entonces, existían recursos para fumigar, pero no existían recursos para darle cumplimiento a los acuerdos de sustitución voluntaria que se habían acordado en diferentes regiones. Una de esas, Putumayo, que es una de las 3 regiones con mayor presencia de cultivos de coca en el país. Sí, pero a ver, doctor Ardila, sí y no, porque el asunto del Putumayo y en general de todas las regiones del país en donde hay cultivos de coca, el asunto es que narcotraficantes se acercan a los campesinos o moradores
sus habitantes del Putumayo y les dicen, o colaboran o despídase de la vida. Eso es cierto también, y se han registrado amenazas a los líderes de los procesos de sustitución, sí. no solo en el Putumayo, Yamit. Desafortunadamente, en la medida en que los proyectos resultaron exitosos, muchos de esos campesinos recibieron amenazas y grupos al margen de la ley terminaron adelantando estrategias para lograr mayor presencia de cultivos en los diferentes territorios. Y desafortunadamente hoy tenemos más cultivos, tenemos cultivos que son más productivos y tenemos cultivos que hoy producen más clorhidrato de cocaína de lo que se producía en el 2018. Y el asunto, doctor Altira, tan grave es que Colombia tiene hoy otro nefasto récord mundial. Es el país con más desplazados del mundo. Desplazados por eso. Pero cuando yo le decía a usted que el reclamo del presidente Santos no era sobre el cumplimiento o no de los acuerdos de paz por parte de los narcotraficantes, sino la falta de implementación que el gobierno pasado, el gobierno Duque, hizo de los acuerdos de paz. De acuerdo, completamente de acuerdo, y lo manifestamos en diferentes debates de control político, en la comisión y en la plenaria. Mi primer debate, me inauguré con un debate en torno a eso. Sí. La implementación terminó siendo una implementación tibia, una implementación incompleta, y lo que resulta incompleto o tibio finalmente resulta un fracaso. O se implementa todo o esto resulta un fracaso. Si vamos a sustituir, el proceso de sustitución implica unas inversiones en territorio. Finalmente, hay que transformar territorio para transformar la vida de quien habita ese territorio que tiene presencia de cultivos de uso ilícito. Si usted implementa solo un pedacito y descuida los otros ingredientes, esto termina siendo un fracaso total. Y hoy lo estamos viendo, casi que uno con las cifras no puede uno terminar peleando contra ellas. Hay más presencia de coca, hay campesinos que hoy no creen en el Estado. Hace más de 15 días visitamos el departamento del Putumayo con la ministra de Agricultura, con un consejero presidencial y con el viceministro del Interior. Y el mensaje, Yamid, es: no les creemos. Ya firmamos con ustedes un acuerdo, ojo, en el 96. Firmamos con ustedes un acuerdo en el 2017 y nos incumplieron el del 96 y el del 2017. Y ustedes hoy nos vienen a decir otra vez que vamos a construir nuevamente un acuerdo para sustituir cultivos de coca. Hay que volver a generar confianza con campesinos, que es una tarea dificilísima. Y al final estamos negociando con el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, el cultivador. Pero el tema central del presidente Petro ha sido el de los diálogos regionales de paz. Él a ustedes les planteó el tema y además anunció, según nos han dicho, no sé si usted lo puede confirmar, que todos los acuerdos que haya regionalmente para llegar a la paz total en cada región será vinculante, es decir, obligatorio. Ha planteado dos diálogos regionales. Sí. Un diálogo regional para construir el Plan Nacional de Desarrollo, que lo ha expresado de manera clara. Hay que escuchar a las comunidades. Hemos dividido el país, ha dicho él, en cerca de 38 regiones. Vamos a escuchar esas 38 regiones y esos insumos los vamos a convertir en insumos del Plan Nacional de Desarrollo. Y por otro lado, también ha expresado que ese diálogo en territorio tendrá un componente especial de paz. Sí. Y en la medida en que empecemos a dialogar, vamos a encontrar un camino hacia la paz. Hay que hablar con los que están armados, hay que escucharlos a ellos y construir una ruta de cara a un proceso de paz. Por eso, pero usted les anunció que es vinculante el acuerdo regional. Así es, los diálogos tendrán un efecto vinculante. Ahora, la reforma política que el gobierno presentó a la Cámara, primero, al Congreso, ¿qué dijo el presidente sobre la reforma política? Se requiere actualizar las condiciones en las que estamos haciendo política, las reglas de juego. Necesitamos avanzar en materia de reglas claras, necesitamos cerrar listas para poder lograr... Primero, lista cerrada, obligatoria. Listas cerradas está en este proceso. Segundo, listas paritarias. paritarias. Hombre-mujer, 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 garantizando la participación cremallera de la mujer. Cremallera, que hoy incluso ya hay un proyecto de acto legislativo aprobado que está en control de constitucionalidad, que en cualquier momento puede salir y obligaría a todos los partidos políticos. Hombre, mujer, hombre, mujer. Hombre, mujer, así es.
y lo que el otro tema es que lo que llaman la colombina, pues, que los parlamentarios como usted pueden ser ministros. Yo he dicho que ese es un caramelo envenenado, Yamil, y le voy a decir por qué. Porque esa es una vieja figura. ¿Caramelo envenenado? Claro, total. ¿Por qué? Porque esa es una figura que estaba antes del 91. Sí. Los congresistas podían ocupar un espacio en el Ejecutivo, podían ser ministros, sí, y regresar a su curul. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema era distinto. Yo era el titular de la curul, tenía un suplente, yo pedía una licencia, me iba y podía regresar. Ahora no. El que se vaya hoy deberá renunciar a su curul en el Congreso de la República y esa ausencia se suple con quien continúe en la lista. El que se va no puede volver. ¿Cuánto puede durar usted en el Ejecutivo? Pues cuando hay la crisis. Un día, un mes, 4 años, no sabemos. Entonces, bueno, sí, esa vieja figura que se intenta revivir ahora, a mi juicio, amerita una discusión bastante profunda. No es de tanto aplauso para mi gusto. Creo que hay que analizarla con mucho rigor. Y finalmente la gran pregunta, Yamil, en listas cerradas es ¿cómo vamos a cerrar las listas? Yo he dicho algo en diferentes discusiones. Cerrar las listas no resuelve per se los problemas de la democracia en este país. Decir que solo cerrando las listas resolvemos absolutamente todo, eso no es cierto. Incluso cerrar las listas puede ser un problema más. La gran discusión va a ser es cómo vamos a cerrar las listas, cómo vamos a garantizar procesos de democracia al interior de los partidos para que no terminemos siendo víctimas de la dictadura del bolígrafo, de unos señores o de unos partidos que terminen diciendo la lista es esta. Y se acabó. Pero esa es la idea, y fin del comunicado. Pero esa es la idea, ¿no? Hay que garantizarlo, claro. Por ahora se enuncia, vamos a ver cómo logramos cerrarlas y que ese cierre nos permita una financiación estatal y así garantizar unas mejores elecciones. Permítame hacerle una pregunta con todo respeto. Usted es del Putumayo y ha sido reelegido como representante del Putumayo. Así es. Usted es cacique, es Manzanillo del Putumayo. Perdóneme la expresión, pero es que es así. Es decir, usted no quiere que le quiten la opción de ser otra vez reelegido en el Putumayo. Y esta pregunta se la hago a usted como ejemplo, no porque usted sea el único, pues, sino como ejemplo. Pero por eso, vuelvo y juego, la gran pregunta es cómo las vamos a cerrar. Porque yo me puedo quedar solo en mi lista. En mi lista son 3. Si yo me quedo solo, al final terminan todos votando por una lista distinta a la mía y me queman. Sí. Entonces, el gran reto es nosotros, los partidos políticos, cómo garantizamos procesos al interior de nuestros partidos para que esas primarias, si se puede llamar, o para que esos ejercicios internos de los partidos, al final nos terminen fortaleciendo. Yo solo me quemo. Pero, si yo voy solo, no logro una victoria. Pero mira, entonces respóndame después de comerciales esta pregunta. La lista abierta no era la que pretende eliminar la reforma política presentada, no era la que favorecía espectacularmente y especialmente a los caciques de cada región. Después de comerciales. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí y no. Sí, me toca ponerla así. Sí. ¿Por qué? Porque puede ser que usted se quede con la cabeza de lista, pero usted se quede sin los votos de la lista. Usted puede cerrar su lista y ser el 1 y al final quedarse ahí. Ahora. Pero mire, le doy un ejemplo. En las pasadas elecciones, en las antepasadas, cuando el expresidente Uribe fue candidato al Senado, lanzó lista abierta. ¿Para qué? Para que él, siendo candidato número 10, pues arrastrara a todos los demás del 1 al 10, lista abierta. Entiendo además, y le vuelvo a repetir con todo respeto, que usted también fue elegido en lista abierta. Yo me elegí en lista abierta. Por eso, no le gusta en consecuencia a quienes han sido elegidos en lista abierta la lista cerrada. No, a mí no me disgusta ni la una ni la otra. Yo hoy apoyo como está. Hay listas abiertas que resultan exitosas, como hay listas cerradas, podríamos citar, desde el ejemplo de Uribe hasta el ejemplo del presidente Petro. Sí. Ambos han cerrado listas. Sí. La lista del Centro Democrático, su primera lista fue cerrada, sí, claro, liderada por el presidente Uribe, y la gente votaba ahí y pare de contar. Finalmente ni sabían a quién elegían.
Votaban Sí. por el presidente Uribe. Pero La cuando lista del pero- pacto histórico Pero cuando vino la decaída de Uribe, él se metió en lista. para recoger más votos y tratar de incrementar un caudal electoral. Exactamente. Si la cerraba, de seguro que muchos terminaban en otros partidos sí, políticos. Entonces, exactamente. siempre he dicho yo, cerrarla no resuelve per se las complejidades que tiene el sistema. Hay que cerrarlas bien. Si tenemos un buen proceso al interior, un buen proceso de elecciones primarias, de seguro que tendremos unas mejores elecciones. ¿Qué otra de las novedades que establece o que propone la reforma política le llama a usted la atención? A mí me llama la atención de esta reforma también el tema de la financiación, que creo que ese es un tema estructural. Y en gran medida cerramos para poder financiar de manera más fácil. Si yo cierro una lista, yo financio la lista, como Estado. ¿Qué quiere decir yo? Yo Estado, estoy hablando como Estado. Yo soy el Yo Estado, estoy- yo lo que estoy diciendo en la reforma No es... el 40 ni el 50%, ni Financio en totalmente. su totalidad las listas, una financiación pública. Si yo tengo una sola lista, yo me entiendo con un partido político y financio esa lista. Yo, sistema electoral. Si yo tengo 100 candidatos de un solo partido, o 50 candidatos, o 60 o 70 candidatos, la tarea resulta muchísimo más compleja. Ahora, cerrarla tiene otro tema también. El partido es responsable políticamente de lo que ocurra con esa lista. Y ese es finalmente el paso que debemos dar. Que usted vote por determinado partido porque se identifica con unas banderas, con unas causas y su voto va a ese partido. Es un voto institucional y no un voto personal. Pero la reforma electoral también elimina la doble militancia, es decir, usted puede ser hoy del Partido Verde y mañana cambiar al Partido Conservador. Hay una posibilidad de transfugismo en esta reforma. Por eso. De que se Es puedan cambiar. La reforma la plantea. La plantea de manera ¿Y a concreta. usted le gusta o no? A mí no me gusta. Ni a usted ni a los parlamentarios en general. A mí no me gusta, de verdad Le que no. quita fuerza a los partidos. Sí, porque es que entonces siempre lo planteamos como una única vez. Siempre es una única vez. Pero de esas únicas veces he escuchado varias ya. Entonces se cambian acá, vuelve y cambian acá, vuelve y cambian acá. Hombre, no, ya hay un partido político, hay unas listas, hay unos integrantes de esos partidos, hay unas curules que se ganaron esos partidos, eso hay que respetarlo. Y finalmente los electores eligieron esos candidatos de esos partidos. Es decir, usted no le ve buen futuro, o podrá salir pero con muchas reformas, la reforma política. No, a mí me gusta en general Sí. la reforma y creo que resulta necesaria, es una reforma Pero con necesaria. modificaciones. Debemos hacerla, pero debemos dar la discusión y ajustar. Mi gran preocupación, insisto, Es el es voto cerrado. cómo cerramos las listas, cómo las vamos a cerrar. Y su posición la comparte buena parte del Parlamento, Gran parte del Parlamento la comparte. de Gran mantener la lista abierta. parte del Congreso y el gran miedo de todo es cómo las vamos a cerrar. Porque el ejemplo que tú ponías, yo en Putumayo Sí, me sí. elegí, yo estoy repitiendo, pero si yo cierro mal la lista, yo me quemo. ¿Y cómo es el procedimiento para cerrarla bien? Debemos lograr que se garanticen y que se obligue a los partidos a unos procesos de democracia internos fuertes. Es decir, En la misma norma debe quedar, no puede quedar a merced de un estatuto o a merced de que los partidos un tema enunciativo, lo pongo ejemplo, garantizarán procesos de democracia al interior. ¿Qué es garantizar? Una encuesta, una consulta interna, una convención local de 10, de 20, de 30, de 50, de 100. Hay que dejar unas reglas claras para que esto avance y para que esto resulte exitoso. ahora, doctor Latila, entiendo que otro de los grandes temas tratados por el presidente con ustedes fue la reforma tributaria, por no decir el principal. Posición del presidente, reafirmación de que son 25 o nada. El presidente insiste en que se necesitan más de 25 billones de pesos, que en un principio él planteaba una reforma cercana a los 50 billones de pesos, que se ha moderado y que vamos en 25 billones, Sí. pero que se necesitan recursos para poder avanzar en diferentes programas. Primer punto, implementar el acuerdo de paz. El punto 1 requiere de inversión. El punto 1 tiene tareas, ejemplo, el tema del banco de tierras. Tenemos tareas en materia de vías, en materia de salud, en materia de energía, en materia de educación. Insistió en el tema de educación superior, de educación básica y media, más infraestructura, más calidad en educación. Eso cuesta. Necesitamos llevar acueductos a las diferentes regiones para no poder seguir en esta paradoja de que ciudades como Mocoa,
que en el 2017 vivió su tragedia más grande, la tragedia que enlutó a todo un departamento por exceso de agua. Una avenida fluvio torrencial terminó enlutando al departamento del Putumayo. 4 ríos hoy cruzan Mocoa y hoy Mocoa no tiene un acueducto. Puerto Asís, Putumayo, tiene más habitantes que Mocoa y está en la ribera del río Putumayo. Hoy no tiene acueducto. Y podríamos poner todos los ejemplos de la ribera del Magdalena y todos los ejemplos de la ribera del Cauca. Hay que avanzar, pero eso requiere de inversiones. Sí, pero mire, doctor Dylan, muchos sectores del país plantean lo siguiente. Claro que hace falta recursos, pero es que los colombianos todos estamos pagando impuestos. Cuando uno habla con el presidente de la ANDI, cuando uno habla con el presidente de los gremios, cuando uno habla con cualquier sector de la empresa privada, dicen que primero se acaba para una reforma tributaria, la última del gobierno Duque. Así es. Y que segundo, esta de 25 billones sería la más alta jamás aprobada. Y dicen en consecuencia, claro, que hacen falta recursos, pero ¿qué se hace el dinero de todas las reformas que se han aprobado y que integran hoy parte del presupuesto? El presidente planteó una premisa y dice, el que más tiene, más debe pagar. Tema de lograr una reforma en ese sentido. Y 2, que el gobierno que ejecuta debe darle la cara al país y decirle en qué está ejecutando los recursos que está recaudando, que eso es clarísimo, y denunció en qué lo vamos a gastar, en paz, en vías, en salud, en educación, en transformar territorios, pero lo ha dicho, hay que recaudar más y hay que invertir en tareas que hemos venido aplazando durante años. El Partido Liberal ha sido un crítico activo de las reformas tributarias. Nosotros no apoyamos la antepenúltima reforma del presidente Duque y la votamos en bancada y nos parecía algo bastante paradójico y hasta contradictorio. Una reforma tributaria para recaudar menos recursos cuando teníamos cantidad de tareas pendientes por hacer. Eso nunca lo entendimos. Y al final esa tributaria nos pasó una factura costosísima porque esa tributaria, esas excepciones, esos beneficios se juntó con la pandemia. Y el hueco fiscal pues es grandísimo y debemos empezar a llenarlo. Ahora bien, también hemos dicho en el Partido Liberal, hay que cuidar los sectores productivos de este país. Hay que cuidar las empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas. Hay que cuidar el empleo. No podemos aquí poner en una tributaria cantidad de medidas que terminen siendo contraproducentes, que terminemos quedándonos sin generación de empleo y que terminemos, perdón por el ejemplo tan didáctico, matando la gallinita de los huevos de oro y al final nos quedamos sin esto y sin esto. Mi pregunta final, doctor Dylan, usted es representante por el Putumayo. ¿Cómo va el Putumayo? Difícil, un reto enorme, Yamit. El departamento del Putumayo es un departamento con cantidad de coyunturas. Una de esas y una tarea pendiente por resolver es finalmente lograr salir de ese círculo vicioso de los cultivos de uso ilícito. Eso nos pasa una costosa factura en materia social, en materia de violencia, es un atraso, necesitamos avanzar en otras tareas. Desafortunadamente el conflicto armado, Yamil, nos juega una mala pasada en agenda pública, porque al final terminamos hablando de coca o de grupos al margen de la ley, sea guerrilla, sea paramilitares, sean BACRIM, y dejamos de lado tareas importantísimas, casi que atendemos lo urgente y descuidamos lo importante. El departamento del Putumayo hoy, Yamil, no tiene universidad pública. El departamento del Putumayo es frontera con Suramérica, no solo con Ecuador. La ruta 45 atraviesa todo el departamento del Putumayo y por esa vía llegamos a la Patagonia. Es una frontera llena de oportunidades en la que hoy ni siquiera tenemos servicio de energía, no hay servicio de celular, no hay una prestación básica de servicios públicos para poder adelantar trámites. ¿Y departamento petrolero? Un departamento con una renta petrolera desde los años 60. Con todas las regalías perdidas. Desde los años 60 tenemos renta petrolera. Llegó la Texas Corporation, luego Ecopetrol y ahí estamos. Pero digo, regalías perdidas por corrupción. Tenemos escándalos de corrupción, desafortunadamente los hemos registrado, desafortunadamente también el tema de regalías desde el año 2010 se ha centralizado y hoy
los recursos de las regalías están en fondos en la ciudad de Bogotá, Yamit, y no se ejecutan en las diferentes regiones. La reforma del 2010 es una reforma que debe empezar hoy a discutirse en el Congreso de la República, porque con el argumento de la corrupción nos trasladamos los recursos a Bogotá y aquí quedamos, y aquí tienen que hacer unos trámites, unas verdaderas periplos para poder avanzar en ejecución, viabilizando, lograr luego que un comité le apruebe, que el otro delegado vote y demás, y no ejecutamos recursos. Y lo que necesitamos son bienes públicos en los territorios para poder transformar la realidad de quienes nos habitan. Doctor Latila, muchas gracias por aceptar esta invitación muy amable y que ojalá su departamento tenga pronta solución y pronta atención. Gracias, Yamit, y con la mejor disposición para que el departamento del Putumayo empiece a convertirse en una oportunidad para este país. Putumayo tiene mucho por aportarle a Colombia. Ojalá sea así. Y gracias a ustedes televidentes y continúen aquí en Noticentro 1, CM.